este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. A leer la carta que ayer me dio Soledad. Denme claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada fue mi letra de mi amada. Y esa carta desgraciada fue mi letra de mi amada. Buenos días, hoy 31 de agosto del año 2020, escuchando la canción de Gualberto Ibarreto, La Carta, que es de 1975. Hoy, día de San Ramón Nonato, cardenal, patrono de las parturientas, un santo del siglo XIII. Nonato porque fue sacado de las entrañas a través de una cesárea, post-mortem, su madre muerta, y a él lo salvaron por un pelito. Bueno, la carta de Gualberto Ibarreto, el día de San Ramón Nonato. Gracias a todos los que nos escuchan a través de rcr750.com, por las redes sociales @rcr750, por el canal en vivo de YouTube. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Gulit Zarcaya en la gerencia de producción, Catherine Manzano en la producción, José Gregorio González en los controles, Argeni Barreto en la lectura de las noticias, y siempre preparando una dosis alternativa, Jackson Vargas y Marilia García. Hoy un día especial para nosotros los randianos porque celebramos un aniversario más de haber escrito en Rand La Rebelión de Atlas, y por lo tanto la frase del día tiene que ser de Rand. Les leo. La libertad es un requisito fundamental de la mente del hombre. Una mente racional no trabaja bajo coerción, no subordina su comprensión de la realidad a las órdenes, directivas o controles de nadie. No sacrifica su conocimiento, su visión de la verdad a las opiniones, las amenazas, los deseos, los planes o el bienestar de alguien. Tal mente puede ser entorpecida por otros, puede ser silenciada, proscrita, encarcelada o destruida, pero no puede ser forzada. Un arma no es un argumento. Bueno, viva la libertad en el día que podemos celebrar un aniversario más de la presentación de la obra más importante, de las más importantes en Rand, La Rebelión de Atlas. Y para eso tenemos hoy nada más y nada menos que, como todos los lunes, a nuestra querida y fraterna Andrea Rondón, @arondón75. Andrea, ¿cómo estás? Hola Víctor, buenos días, ¿cómo estás? Feliz semana. Alexander no sé si se ha unido, pero saludos a todos por allá. Alexander se va a unir después porque tiene problemas de electricidad, entonces estoy haciendo que le rinda la carga de su celular para la segunda parte del programa. Claro, como comentabas, ciertamente este 2 de septiembre se cumple otro aniversario más desde que Ayn Rand terminara La Rebelión de Atlas, y hiciste un comentario que me pareció pertinente, porque yo concuerdo con él cuando tú dices que La Rebelión de Atlas es como que la obra más importante de Ayn Rand. Ella obviamente escribió otras novelas, Himno, Manantial, Los que nos salvan, se me olvidó la otra, pero tú seguro me recordarás. Pero tal vez la más importante sea justamente La Rebelión de Atlas, porque a partir de allí empieza a estructurar de forma sistemática, me parece a mí, la filosofía del objetivismo, y a partir de esa novela pues también escribe sus ensayos intelectuales como La virtud del egoísmo, que justamente establece los postulados del objetivismo. Ayn Rand se la ha criticado
bueno, a ella o la amas o la odias, porque muchos sus detractores la consideraron no intelectual, escribió novelas que no se pueden considerar con un valor literario serio o con un valor literario, etcétera. Pero definitivamente con La Rebelión de Atlas, independientemente si te gusta o no el estilo de Ayn Rand, ella sentó las bases del objetivismo, una de las corrientes de la filosofía liberal, y para la época ella resulta rescatar dentro de la literatura, además que es un área tan difícil, rescatar la ética del capitalismo. De hecho, llega a afirmar que el capitalismo tiene una ética, cosa que para el momento se tenía olvidado, se tenía, digamos, cuestionado. Ella escribe en la época del New Deal, ella escribe en la época del Estado benefactor, del Estado de bienestar en su máximo esplendor. Ella escribe contracorriente y recordando justamente esto, y además exaltando una figura que dentro de la literatura también ha tenido poco espacio o ha sido visto desde un punto de vista peyorativo, que es la del empresario. Es una novela que efectivamente rescata la importancia del empresario en su sentido más amplio, porque no solamente nos presenta una figura como la de Dagny Taggart, típica empresaria de una empresa de transportes, de ferrocarriles, pero también cuando nos habla en esa historia distópica del blackout, en el que empieza a caer una sociedad porque sus genios, aquellos emprendedores, aquellos que tienen ideas, empiezan a darse cuenta, yo no voy a servir a una sociedad que no me retribuye y que no valore mi trabajo y más bien saquea mi trabajo, y se van a la quebrada de John Galt. Entonces, lo plantea como que no solamente es el empresario en términos industriales, sino también el escritor, el compositor de música, aquel que tiene una idea, aquel que inspira, aquel que desarrolla, y eso es disruptivo para la época. Entonces es una obra de un gran valor dentro del liberalismo y también dentro de la literatura. Te gusta o no el estilo, pero hay que reconocerle un valor porque fue disruptiva para la época y empezó a sentar las bases de una corriente del liberalismo. Porque para tus oyentes... Y sigue siendo disruptiva hasta hoy, porque lo que ella plantea en La Rebelión de Atlas, tal y como tú lo dijiste sabiamente, es lo siguiente: no critiquen al empresario, porque sin el empresario, entonces la cosa va a ser peor. Ustedes critican el capitalismo, pero sin capitalismo lo que van a tener es ruina social, suciedad en las calles, desánimo. Bueno, entonces si esa es tu ética, la ética anticapitalista, en donde el enemigo de la sociedad es el capitalista, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a retirarnos todos los capitalistas y vamos a ver cómo les va. Y entonces es cuando John Galt, que es uno de el leitmotiv de la novela, dice: nos declaremos en huelga contra la autoinmolación, contra la doctrina de las recompensas no merecidas y los deberes no recompensados, contra el dogma de que la búsqueda de la felicidad es pecado, contra la doctrina de que la vida es culpa, que es un poco, digamos, la contraposición o la contraargumentación precisamente a la ética o a la virtud del egoísmo, que es la esencia filosófica del objetivismo de Rand. Sí, además es una novela sumamente interesante. Es una novela que además, como comentábamos, sentó las bases de la corriente del objetivismo, dentro de tantas corrientes dentro del liberalismo, que comparte espacio junto con la Public Choice, la Escuela Austríaca de Economía y, bueno, la Escuela de Chicago. De hecho, siempre se habla de las tensiones que existen entre las distintas escuelas, y sobre todo de las que existen entre la escuela austríaca y la escuela y el objetivismo, porque bueno, mientras objetivismo parte de un valor objetivo, incluso hasta de la estética, porque ella lo plantea en alguno de sus ensayos, en la escuela austríaca de economía, partiendo desde un planteamiento económico, rescata el valor desde la subjetividad. Pero a pesar de partir desde puntos de vista distintos, por ejemplo, Mises quedó totalmente, yo no voy a decir, sí, conmovido, porque hasta dejó constancia de ello en una carta,
que le escribió la propia Rand al leer La rebelión de Atlas, porque se comparten los mismos criterios, la defensa del libre mercado, la defensa del capitalismo, que el capitalismo tiene una ética a pesar de que muchos y además digamos que hay que leer a Rand para comprenderla, leer sus ensayos y leer sus novelas, no caer en la trampa de criticarla y de colocarse en la oposición al objetivismo sin antes comprenderlo. Porque al final los que vivimos este totalitarismo venezolano del socialismo del siglo XXI sabemos qué importante es mantener el foco en la realidad. Cuando yo le digo, y lo repito, y lo digo en mis artículos, y lo digo en mis conferencias, foco en la realidad. Por favor, sensatez. Por favor, sentido de realidad. Lo que estamos es tratando de combatir y rebelarnos ante un estado de cosas, un sistema de relaciones que te quiere alucinado, que te quiere empeñado en un futuro que nunca va a llegar, el futuro luminoso del comunismo, ¿ok? Y que quiere que tú no tomes posición frente a un presente absolutamente oprobioso. Y lo que ella dice es que no hay ninguna otra cosa que la realidad. Punto. No hay ninguna otra cosa que eso que está ocurriendo, y por eso decía A es A, no puede ser B. Y a mí eso me parece por lo menos maravilloso en estos tiempos extremos, donde no tenemos demasiadas posibilidades de ir más allá, de romper esa disonancia cognitiva entre la propaganda socialista y el producto del socialismo del siglo XXI. Sí, no, totalmente. Y ella comparte justamente eso con los austríacos o con los intelectuales de la escuela austríaca. Ella es una gran cuestionadora, una gran retadora que debate contra los movimientos colectivistas representados en el socialismo, y en la época de la que ella escribe La rebelión de Atlas, mitad del siglo pasado, y de la socialdemocracia incluso. Ella está hablando no solamente del comunismo del cual ella escapó durante esa revolución rusa de 1917 y que tuvo su gran auge en las siguientes décadas. Ella también está hablando de Estados Unidos, porque ya está radicada en Estados Unidos, sobre los peligros que significa la socialdemocracia, que viene con una menor intensidad, tal vez con otro ropaje, el ropaje de la democracia, pero tiene el mismo talante, lamentablemente, de dirigir, o la intención de dirigir la voluntad del hombre, de la sociedad, del mercado, aunque ella no se metió tanto con temas de mercado, porque por supuesto no era economista, ¿no? Y esa no era la intención. Pero definitivamente ella rebatía o discutía esos movimientos colectivistas justamente porque te alejan de la realidad. Entonces ella lo que decía en sus planteamientos, y a través de los diálogos de sus personajes, tú podrás evadir la realidad, pero no las consecuencias de la realidad. Entonces lo que te queda es aprender de ella a través de los sentidos y establece toda una epistemología de lo que es el objetivismo, ¿no? Pero justamente ella lo hace rebatiendo esos movimientos y va más allá. Ella dice que esos movimientos colectivistas en el futuro podrán tener el ropaje de movimientos LGBT, feminismo, ambientalistas, no solamente desde el punto de vista político como puede ser el comunismo, la socialdemocracia, sino en otros ámbitos. Entonces, tal vez ella definitivamente era una adelantada a su época. Mira, pero es que ciertamente ella no fue economista y nunca quiso serlo. Pero mira qué interesante en este ensayo que se llama El capitalismo al ideal desconocido. Frases al voleo. No existe tal cosa como un cerebro colectivo. O sea, el rechazo, el repudio, la destrucción del colectivismo forma parte de una elaboración teórica. Lo que existe es el individuo. Concepto de capitalismo, un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, por los cuales toda propiedad es poseída por entes privados. Bueno, ya sabemos lo que significa lo contrario. La justificación moral del capitalismo descansa en el hecho de que es el único sistema en consonancia con la naturaleza racional del hombre, que protege la supervivencia del hombre en tanto hombre, y donde su regla básica es la justicia. Dice que por eso es que su epistemología es la razón, su ética los derechos individuales,
la razón de su política, la libertad. Entonces, es una visión del capitalismo no economicista, sino que tiene que ver con una forma de ser, de construir, de vivir y de aspirar a la libertad muy diferente al colectivismo, donde hay uno que plantea: permítanos pensar por usted, permítanos definirle la vida por usted. Y eso termina siendo un infierno oprobioso y terrible, como lo sabemos los venezolanos. Sí, definitivamente. Y eso es lo que cuando por lo menos estamos en foros, en charlas, que he compartido espacios contigo sobre estos temas, destacamos. No ver sus falencias, sino justamente los aportes que puedes rescatar de cada uno de estos autores y de cada una de estas escuelas. No te tienes que casar con una escuela de liberalismo. Todos aportan y desde distintos puntos de vista. Ella no lo hace precisamente desde la economía, pues, ella no pretendía hacerlo como bien señala, pero sí establece las bases de un código de ética, por así decirlo, y dentro de ese código de ética definitivamente el capitalismo como forma de sistema de mercado, el libre mercado, la libre competencia, que son expresiones de respeto al desenvolvimiento de la personalidad, que de libre albedrío, ella sentó estas bases. Y eso es importante, y de hecho Murray Rothbard, dentro de la Escuela Austríaca de Economía, tiene mucho en común con ella cuando habla sobre la ética de la libertad en una de sus obras. Entonces, hay vasos comunicantes entre las distintas escuelas, incluso tal vez más entre el objetivismo y la Escuela Austríaca de Economía, más que diferencias, si me preguntas, se complementan. Y yo cada vez que hablo en foros respecto a las distintas escuelas del liberalismo, para el tema de ética y para el tema filosófico, este es el objetivismo es uno de los que yo más pongo punto de honor, o sea, porque definitivamente son sus aportes más sólidos y más fuertes. Sí, bueno, porque es que además es de mucho sentido común. Cuando Danny Taggart, digamos, va elaborando en las primeras páginas de Rebelión de Atlas cuál debe ser el sentido de la vida. Y al final, digamos, ella dice, bueno, una vida con propósito. Y cuando a lo largo de la telenovela ella va afinando su sentido de realidad y por lo tanto privilegiando la razón a cualquier despropósito de su hermano, que era un colectivista confeso y que y como colectivista tramposo, hipócrita, perverso, maniobrero, y todo lo demás, un enchufado más, o sea, la demostración de que los empresarios asociados al Estado lo único que hacen es envilecer la sociedad, ese tipo de empresarios o de falsos empresarios. Entonces, te das cuenta que propósito, el uso de la razón como mecanismo de tomar decisiones o como instancia desde donde tú tomas decisiones. Y finalmente, el lograr cada individuo, en este caso Danny Taggart, realizaciones que le provocaban orgullo y autoestima, y esa es la esencia. O sea, cómo tú quieres construir tu vida. Rand te dice, mira, utiliza la cabeza, nunca pierdas foco en la realidad y construyes razones para estar orgulloso de ti mismo. Solo en ese momento serás libre, renunciarás a cualquier tentación de pedir la servidumbre de los otros, construirás por esa razón una sociedad de hombres libres, combatirás el colectivismo y por supuesto solo después de eso serás capaz incluso de voltearte y mirar a los demás para ver cómo se puede construir mejor orden social fundado en la libertad. Entonces, obvio, o sea, es la vivencia de la libertad sin pretender el ser superhombres, es simplemente tener esa precisión respecto al proyecto de vida que permita finalmente construir tu propia ruta, tu propia felicidad, respetando la de los demás. Exactamente, definitivamente, y es un código de ética, la verdad, que puedes resumir si tú dices sentido común. Por eso cuando uno habla de ser liberal, no es alguien leído en todas las obras de Ayn Rand o de los intelectuales de la escuela austríaca, no, es un tema de sentido común, que todos
tengan un proyecto de vida, ese es el tema de tener un fin y un propósito, y que en ese proyecto de vida respetes el proyecto de vida de los demás. Y que si hay algún modo y si intervienes en el proyecto de vida de los otros, es para evitar que dañen a otros. En eso es en lo que se basa el liberalismo y sobre el cual tú ya puedes elaborar un código de ética, un código de vida individual, pero también trazas los límites al poder del Estado, ¿no? Y eso... Así pues, es. a Y partir de esa idea, los límites al despropósito de las minorías enloquecidas. O sea, yo lo que creo que queda absolutamente claro como telón de fondo de que el requisito de utilizar la razón es precisamente porque la razón que forma parte de eso que podemos llamar heredad civilizacional, que te permite tomar buenas decisiones sobre la base de lo que es y no sobre la base de lo que tú te imaginas que es, hace que todas estas nuevas tendencias, enloquecidas y anárquicas no formen parte del juego planteado por una RAND, no forman parte. De otras cosas porque RAND se les plantearía y les diría, mira, yo lo que veo de ti no es lo que tú te propones hacer de ti. O sea, que tú te definas, qué sé yo, perro, no hace que tú dejes de ser mujer u hombre, da lo mismo. Entonces, no creamos en todo caso que el libertarianismo es el espacio para cualquier locura y cualquier despropósito. No es así. no, claro que no, porque libertad va aparejada con responsabilidad. No es libertinaje, tiene unos límites y los límites son el proyecto de vida del otro. Y cuando empiezas a Así es. desvirtuar percepciones como lo que acabas de mencionar, pues pones en riesgo proyectos de vida de otros. No es solamente tu vida nada más, sino pones en riesgo y entorpeces el proyecto de vida de los demás. Entre otras cosas, porque cuando se van a la quebrada de John Gall, y digamos que la ética y la estética que practican entre los hombres que son iguales es que tú tienes todo el derecho a hacer lo que tu propia productividad te permita. ¿Ok? Tú no tienes derecho a hacer nada que tú no te puedas financiar de ti mismo y que por supuesto no perturbe los grados de libertad del otro. Entonces, si tú, digamos, quieres convertirte en una caja de cartón y creer que eso es un género, bueno, finánciate tú tu ser caja de cartón y no vengas a fregar a los demás tratando de imponer tu falsa ética y tu perversa estética creyendo que los demás te la tienen que comprar y hacerlo de orden público. De eso no se trata. Es que sí, por eso es que ella está ella, su pensamiento, su mensaje, sobre todo con la novela de La Rebelión de Atlas, que es donde me parece que lo tiene más omnicomprensión, donde lo tiene más total, una perspectiva más panorámica, es totalmente vigente y da respuesta justamente a los movimientos actuales. Y no en forma dogmática, ¿no? Da elementos para el debate definitivamente. Tú podrás tener ese deseo, pero ese deseo necesita condiciones para materializarse, pero esas condiciones para materializarse no pueden conllevar a someter a los demás a tus deseos, a tus designios, por así decirlo, y eso se traduce en casos prácticos cuando movimientos LGBT exigen cuotas, igualdad material prácticamente a través de la ley, cosa que evidentemente el liberalismo no aupa eso. La única igualdad cuando tú hablas hombres iguales es la igualdad ante la ley, nada más. Una igualdad material es imposible porque el ser humano es distinto, con distintas capacidades, cualidades. De hecho, ella misma lo destaca en la propia novela. Cuando uno de los compositores, escritores va a la quebrada de Gall y tiene que procurarse él mismo su subsistencia, al principio le cuesta porque no tiene las habilidades, las tienes que ir desarrollando porque nadie te va a dar dádiva. Eres tú el que se tiene que dar su propio sustento, su propia idear las condiciones fácticas y materiales para llevar a cabo su proyecto de vida, pero la disciplina, el empecinamiento y el talento natural pues te lleva a lograrlo definitivamente y por eso es tan interesante leer esa novela. Yo la leí ya tengo años de haberla leído, para mí fue un antes y un después y fue mi introducción, por así decirlo, dentro del liberalismo,
Pero leerla en un momento como el actual, pues evidentemente es con una perspectiva totalmente distinta, justamente con todo lo que está ocurriendo, porque lo que está ocurriendo en el mundo no es igual a los riesgos que nos enfrentábamos hace 20 años, 30 años, 40 años, ¿no? Bueno, lo cierto es, mi querida Andrea, que sí hay que leerlo de nuevo porque la gran tentación totalitaria es vaciarte de ideas. Es, digamos, creer que lo que hay es lo único posible. Y yo creo que en cada hombre hay tanta capacidad de creatividad como para no tener que resignarnos. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Rondón, @arondon75, celebrando un aniversario más de la publicación de La Rebelión de Atlas, obra señera de la filósofo objetivista Ayn Rand. Nosotros vamos al corte de la lectura de las noticias por Genis Barreto y regresamos con Alexander Campos, cómo restaurar la normalidad. Tengo en claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Tengo en claridad que voy a leer la carta que ayer me dio Soledad. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Y esa carta desgraciada, puño y letra de mi amada. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Sintonícenos.